Amigos, amigas, hoy el mundo cada vez cambia en otros sentidos. Hoy el nearshoring está más cerca que antes. Hoy los que importan y exportan tienen que encontrar nuevas soluciones, no nada más contratar servicios de logística, sino ampliar sus propios servicios. Y por eso me da mucho gusto tener aquí a Alfredo de Panamotors. Correcto. Que encontraron una manera de darle un giro a todo esto, de que sea más rentable, de que sea más beneficioso. Platícanos, ¿qué está sucediendo en el mundo con toda esta parte de logística, de tractocamiones, de enviar tu mercancía de un lado a otro? Correcto, tú lo dijiste muy bien. O sea, México se ha convertido en un eje central en el desplazamiento de mercancías de otras latitudes hacia Norteamérica. Al tener una zona geográfica muy desfavorecida, entonces México juega un papel clave en la manufactura de muchas de estas mercancías. Y México depende mucho de su infraestructura carretera. Entonces, básicamente, más del 80% de todas las mercancías que se fabrican o se transportan dentro del país se mueven por carretera. Y el tractocamión o el tráiler comúnmente conocido juega un papel muy importante. Oye, dime algo, tú lo dijiste, no nada más es para traer mercancía, porque muchos dirán, yo no importo, yo no. Pero muchos que fabrican también tienen que enviar su mercancía de esta manera. Entonces es importante a veces buscar soluciones, y una solución es tener tu propio tractocamión o adquirir uno. ¿Es factible esto? ¿Se puede o es un mercado muy complicado? Correcto. Mira, yo te diría que es muy factible. Si tú te vas a la historia de las grandes empresas de transporte, no quiero mencionar nombres, pero flotas que hoy tienen 1000, 2000, 3000 unidades, y tú hablas con los fundadores que básicamente son 3 generaciones atrás, 2 generaciones atrás, el abuelo de hoy, de los directores de hoy en día, empezaron con un camión. Entonces ahí te das cuenta de cómo es el crecimiento, cómo ha venido creciendo la logística en la industria, que tuvo un boom impresionante a partir del 2020 cuando detona el COVID y detona más bien por el COVID detona el e-commerce, y eso hace que todavía se muevan mucho más mercancías al comercio electrónico estar tan vivo, ¿no? Entonces sí es muy viable. Oye, dime una cosa. Hoy, como tú dices, las flotillas de camiones es impresionante. Tú recorres varias de las carreteras de la ciudad, del país, y te encuentras camiones tras camiones tras camiones llamados trailers. Comúnmente son los trailers, son los tractocamiones. Pero dime algo, ves unos en buen estado, otros acá. ¿Cómo adquieres? ¿Solo hay nuevos? ¿Los importas? ¿Los traes? ¿Adquieres usados? ¿Cuál es el mercado? Porque todos conocemos, si quiero comprar un coche, me paro en una agencia y le digo, oye, quiero comprar, le doy 3 vueltitas y sé que si es el que quiero o no. ¿Cómo funcionan los tractocamiones? Te voy a dar datos a nivel general. Más o menos hay 1 millón de vehículos, tanto de arrastre como de carga, que están circulando hoy en día en el país. 1 millón. 1 millón, sí. 500 y tantos mil son específicamente tractocamiones sobre quinta rueda, que es este camión donde se le encuentra el tráiler, y es lo que conocemos como tráiler. Entonces hay un mercado de 500,000 camiones y va creciendo a razón de 25,000 anuales, que son los que se venden aproximadamente todos los años. De las marcas más conocidas son previamente Kenworth, Freightliner, International, y es lo que se vende, ¿no? Y es lo que va haciendo el mercado hoy en día. El mercado mexicano tiene un rezago de más de 20 años de la edad del parque vehicular, y eso tú lo notas en las carreteras cuando ves circular un Dina todavía, ¿no? Todavía te toca que vas manejando en la México-Querétaro y ves un Dina o ves un International muy No vamos a hablar de marcas porque luego se van a ofender los de Dina, aunque ya no están, pero ya se modernizaron, ya cambiaron. Pero todavía ves, como sucede con el parque vehicular de autos, todavía ves autos más antiguos, más complicados. Pero eso se puede cambiar. ¿Qué tienes que hacer con un tractocamión que estabas hablando? Correcto, entonces el reto está en cómo poner mejores tractocamiones en el mercado para que le saquen todavía más fruto a los transportistas. Es decir, que tengan un camión que todavía les asegure cierto kilometraje, aunque sea seminuevo, pero sea un camión confiable y fiable. El mercado secundario de tractocamiones, como comúnmente se le denomina, es un mercado muy informal y muy pulverizado. Pasa hoy en día el efecto de los lotes de autos hace 20, 30 años, donde tú querías comprar un carro seminuevo y te daba mucha desconfianza ir al lote o al tianguis. No sabías si el que te iba a vender el carro tenía los documentos o la factura, las tenencias, los pagos. ¿Y a poco puede ser comprar camiones y así nada más? O sea, yo pensaría que tiene que ser todavía más regulado, más controlado. Pues al ser ya camiones de 2, 3 dueños, ya se va perdiendo el seguimiento, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos haciendo es proponer una profesionalización del mercado. Nuestro modelo de negocio es muy simple. Nosotros vamos con las grandes empresas de transporte,
les desflotamos sus camiones. Ellos tienen que desflotar por dos sencillas razones. Una es o porque tienen contratos con empresas que les tienen que asegurar cierto modelo para sus movimientos, sus mercancías, o dos, porque ellos igual, al camión ser más viejo, cada vez más antiguo, sus gastos de mantenimiento van incrementando, entonces ya no les conviene tanto mantenerlos. Ellos tienen que desflotar esos camiones que comúnmente son entre 7 a 8 años, del año en curso, 7 a 8 años para atrás. Nosotros tomamos estos tractocamiones, hacemos un reacondicionamiento estético de la unidad y una inspección mecánica para asegurarnos que nuestro cliente final, que es el pequeño transportista u hombre camión, no tenga ningún problema con este camión, y va a ser un camión que le sirva para trabajar desde el día 1 que lo compra con nosotros. Es muy similar a lo que sucede con los autos. Digo, para que a la gente le quede claro, es muy similar. Las grandes empresas compran autos, a un momento dado, después de cierto año, dice, estos autos que había para los ejecutivos o que había para la empresa, los vendo por aparte, o se los doy a alguien y que alguien se encargue. Es lo mismo, pero aquí es muy dependiente de la funcionalidad para el negocio. Entonces lo que tú estás haciendo es también dándole oportunidad a mucha gente de tener un camión que esté en perfectas condiciones, porque es parte de lo que hacen, que se vea bien, pero que además funcione bien. Y que además le funcione. No, lo dices muy bien. Entonces, lo que hacemos nosotros es darle la posibilidad al transportista pequeño o mediano transportista de adquirir un tractocamión con garantías básicamente a la mitad de precio. Para que te des una idea de referencia en precios, un camión nuevo, si vas a la agencia de las marcas más conocidas, te va a costar entre 3 o 4 millones de pesos. Y un camión nuestro te va a costar alrededor de entre 1 millón y 1,5 millones, 2 millones de pesos. Casi como un coche. Tú ahorras el 50% de un activo que te va a producir el mismo ingreso, porque no por ser un camión nuevo te va a generar más o la factura te va a crecer. Entonces tiene un componente bien importante donde inclusive si tú sacas el costo por kilómetro, al transportista le es más rentable comprar un tractocamión seminuevo como uno nuevo. Claro, dime algo, ya que estás hablando de eso, es también una gran oportunidad para los que están empezando o que tienen su negocio y tienen que estar transportando y están pagando mucho en logística y todo esto, en transporte, el adquirir los camiones para tenerlos propios en una manera. O sea, ya nos dijiste, no es tan caro, o sea, es como similar a lo que puedes pagar hasta por un coche en un caso así. ¿Qué tan confiable es, qué tan viable es para alguien que tenga y digas, voy a tenerlo en todo eso? No nada más por la compra, sino por mantenerlo, por todo esto. Claro, pero tú dijiste algo bien importante. Cada vez viene creciendo esta industria de la logística, cada vez es más preponderante tener igual tú como empresario, tener la cadena completa y asegurarte a veces la logística por eso es muy importante dentro de su cadena de valor. Y nosotros nos aseguramos que esos clientes que van empezando o que no tienen tanta noción del transporte, con nosotros vengan y resuelvan todas esas dudas. Nosotros también tenemos una infraestructura de talleres, entonces con nosotros pueden tener mantenimientos, pueden inclusive reparar los camiones chocados, pueden inclusive... Nunca chocan, eso nunca chocan. Sí, pueden inclusive solventar cualquier duda mecánica o estética de la unidad. Para empezar, yo ya te lo dije anteriormente, nosotros garantizamos que la unidad esté impecable en temas mecánicos y estéticos, y eso ya le resuelve el 50% del problema al transportista o al empresario que va a empezar como transportista, porque no tiene que comprar el camión para después buscar talleres donde repararlo o para después buscar al mecánico y saber qué le va a tener que hacer. Sí, eso es nuestro valor. Oye, ¿qué tanta oportunidad hay al que dice, ay, pues no es mala idea, voy a comprarme un tractocamión y me voy a dedicar a transportar y todo esto? Y a ver, ¿qué tan fácil es? ¿Qué tan complicado es? ¿Ustedes qué tanto saben? ¿Qué tanto es la oportunidad para alguien que dice, me quiero aventar y hacerlo y empezar con viajes de ida, vuelta, todo? ¿Hay mercado o las grandes compañías lo tienen? ¿O cómo está hoy el mercado? Hay mucho mercado, yo te diría, pues cada vez esto va creciendo, o sea, es un símil de la economía, ¿no? O sea, es un símil de cómo vemos el crecimiento económico. Cada vez se demandan más bienes, cada vez se demandan más mercancías, cada vez vemos más súpers abiertos, más centros comerciales, entonces todo este abastecimiento de las mercancías tiene que ser por carretera y esto va creciendo y tú lo ves en los números de cuántos tractocamiones nuevos se han venido vendiendo año a año, que es un número incremental, y por ende en nuestro mercado igual que es el mercado secundario. Siempre hay retos, claro que tiene sus bemoles este negocio, pero es una industria que sin duda alguna va creciendo. Oye, y dime algo, si alguien quiere adquirir un tractocamión, ya sea para su empresa particular a lo mejor, o para alguna cosa, para todo esto, ¿qué se tiene que fijar? Porque, o sea, si yo voy en un auto nuevo o seminuevo, pues ya voy con mi vendedor de confianza y me dice, fíjate el kilometraje, ya bajó, y le juegas con él.
todo eso. En un tractocamión, ¿en qué te fijas que sea diferente a fijarte en un auto? Claro, tu pregunta es bien importante porque creo que eso es vital para hacer una buena compra. Yo te diría, el tractocamión se compone principalmente de su tren motriz, que es motor, transmisión, diferenciales. Si tú aseguras que el motor, transmisión, diferenciales estén en buen estado, o sea, tienes que tener una... Lo ideal es siempre ir con un técnico de confianza para que él te valide... O sea, con ustedes. Con nosotros, y aparte de llevar un técnico de confianza para que igual te valide Claro. lo que nosotros estamos vendiendo, porque igual nunca es bueno ser juez y parte, ¿no? Entonces, si tú llevas un mecánico de confianza y te asegura que esos componentes tienen lo mínimo indispensable para que tú puedas trabajar el camión, yo creo que eso está garantizado tu compra. Ahora, si nos vamos un poquito más a detalle, siempre es bueno optar por un motor comercial para que tú puedas tener el abastecimiento de las refacciones pues, prácticamente en cualquier refaccionaria, ¿no? Para que no te des con eso, porque lo más caro que puede tener un transportista es un camión barato. Claro, sí, si lo tienes parado, no te está generando, pero te está costando y además lo tienes que tener en algún lugar en específico. Entonces yo te diría, tienes que asegurarte que el tren motriz es adecuado para lo que tú vas a ocupar, porque obviamente igual dependiendo de la configuración del tren motriz, es la carga que puede tener el camión, ¿no? Importante fijarse en eso, porque no es lo mismo llegar, ay, pero está bien bonito mi tractocamión, vale tanto. Hay que fijarse entonces qué capacidad tiene el camión. Correcto, si lo vas a ocupar para full, que el full es el doble, es el remolque que tú ves en las carreteras, sí, o el sencillo. Y lo más importante igual es que tú tengas, lo que dije anteriormente, tú tengas un técnico o tengas alguien que te va a asesorar en la parte mecánica que le sepa el motor que tú te estás llevando, porque a diferencia de los carros, los tractocamiones tienen una vasta variedad de motores o configuraciones dependiendo de la marca. Inclusive la misma marca puede cambiar de motor o configuración. Entonces, dime algo. En los talleres que tienen, los servicios que tienen, ¿solo es para cuando te van a comprar un coche o un coche, un tractocamión, un tráiler, o también da servicio a quien diga, oye, yo tengo mi tráiler, necesito checarlo, revisarlo, darle mantenimiento? Porque a esto le tienes que dar mantenimiento, porque no es esperar hasta que se descomponga, que es una de las costumbres típicas. Ah, bueno, lo llevo mañana, lo llevo pasado. No, aquí tienes que darle un mantenimiento porque es tu modo de vida y porque además pues, son grandes recorridos y grandes... Digo, nuestras carreteras no todas son las mejores, claro, pero todo es para todo el mundo porque es parte de lo que están lanzando estos días, ¿no? Sí, sí, tú lo dices perfectamente, creo que, y no es un secreto, ¿no? Creo que si quieres tú perdurar con algo, pues el mantenimiento, el cuidado es lo primordial. Para darte un ejemplo, hay un transporte mexicano, bueno, fabricado en México, que está en el museo de su fábrica de origen, tiene 4 millones de kilómetros recorridos. Entonces, para que te des una idea de cuánto puede llevar un motor bien cuidado. 4 millones de kilómetros. 4 millones de kilómetros. Y yo que me preocupaba que mi coche ya va para la primera vuelta. Y ya está llegando a decir 1000, ¿no? Sí, entonces, hoy en día nuestros talleres están abiertos a terceros o a cualquier cliente que quisiera tener un servicio con nosotros. Hemos trabajado igual con ya las grandes empresas de transporte. Hoy en día trabajamos alrededor con 8 o 10 empresas del top 100 de transporte mexicano, lo cual nos da la garantía y la solvencia de poder ofrecer un servicio de primera calidad. Oye, y en estos días tienen, o sea, ya ustedes llevan varios años, el año pasado crecieron de 100 a 400 unidades, o sea, un crecimiento que quisieran que tener cualquier empresa, pero tienen un lanzamiento. ¿Qué están presentando? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué están haciendo ustedes hoy en día en este mercado que no es tan conocido, pero que es bien importante? Digo, no es tan conocido para la gente de a pie, claro, porque todos vemos los trailers, vemos y no sabemos todo lo que sucede atrás. Entonces, ¿cuál es eso? Es un mercado gigante. Yo creo que cualquier persona lo puede constatar un día parado en la México-Querétaro que se hace caos en la carretera y ves la cantidad de tractocamión que circula por esa carretera. Pero es un mercado muy grande, más o menos, ya lo dije en cifras para que te des una idea, se estima que, bueno, más bien, a números de venta de tractocamión nuevos al año son 25,000 para redondear, un poquito más, pero para redondear 25,000. Se estima que el mercado secundario de tractocamiones o el mercado seminuevo sea al menos 3 o 5 veces eso. Y eso es un símil con automóviles, porque realmente no hay tanta data en el mercado como para poder constatarlo con un estudio atrás, ¿no? Pero estamos hablando que se transaccionan entre 80,000 y 120,000 tractocamiones seminuevos al año. Estamos hablando de un mercado inmenso que hay una gran potencial de negocio. Nosotros somos de las empresas que está apostando a profesionalizar este nicho de mercado, este sector,
y somos de los players más grandes a nivel nacional y vendemos alrededor, tú lo dijiste hace rato, vendemos alrededor de 350 tractocamiones al año. Entonces, el gap que vemos de lo que vendemos con lo que podemos hacer es impresionante y le estamos apostando a crecer este negocio. Oye, una parte dentro de todo este negocio y de todo esto que es importante y además lección para todo el negocio. Ustedes empezaron vendiendo camiones con talleres. ¿Cómo empezaron ustedes y cómo ha ido evolucionando? ¿Por qué es ir creándote tu propio mercado y tu propio servicio y creciendo tu empresa aprovechándolo? ¿Cuál ha sido ustedes o cómo lo hicieron? ¿En qué sentido? Correcto, orgullosamente somos una empresa 100% mexicana. Nosotros empezamos literal vendiendo un tractocamión. Nuestra primera experiencia fue ir a comprar un tractocamión a la subastadora. Nosotros teníamos mucha experiencia comercializando autos, como hemos venido hablando como referencia. Y un día decidimos ir a comprar un tractocamión y venderlo, porque el margen de ganancia iba a ser prácticamente el triple de un automóvil en cuanto a cantidad, ¿no? por los costos que esto conlleva. Y lo vendimos, entonces dijimos, hay que hacerlo más, hay que crecerlo. Entonces, cada vez ir creciendo este negocio requirió tener más infraestructura atrás. Teníamos proveedores que nos hacían la pintura, teníamos proveedores que nos hacían la mecánica, pero a la hora de las entregas, a la hora de darle el producto al cliente final, empezamos a tener inconsistencias con la entrega, porque, como te decía, no éramos nosotros dueños de la cadena completa y teníamos que estar expuestos de lo que nuestros proveedores podían hacer, ¿no? Entonces decidimos empezar a crecer nuestra infraestructura, pero crecer es un dicho, o sea, nosotros empezamos en un lote o en un patio de 400 metros cuadrados con la basura al lado, o sea, realmente es una historia de crecimiento de cero a lo que es hoy en día. Oye, y ahí se fueron dando cuenta de que necesitaban y crearon después los talleres, toda la mecánica, todo para darse servicio a sí mismos o para darlo, o sea, ¿cómo fue esa parte del...? 100% fue para darnos servicios a nosotros mismos. Hoy en día te diría, tenemos tres talleres que nos dan servicio exclusivamente a nosotros y es lo que estamos abriendo ya terceros. Pero es el taller de mecánica, el taller de hojalatería y tenemos un taller, una carrocera. ¿Por qué la carrocera? Porque igual nosotros ya hemos venido jugando con temas de producto. Podemos convertir un quinta rueda en un volteo o en un camión añadero o en una pipa. Esto se hace alargando el chasis, donde está la quinta rueda, quitas la quinta rueda, alargas el chasis, lo acorazas, que es el reforzamiento del chasis, y sobre él montas la plataforma para hacer un camión vocacional. Entonces esa expertise igual nos hace ser más ágiles con la comercialización. Bueno, oye, ya con eso qué bueno que aprovechando, ya seguiremos platicando de tu historia y de todo esto en otros capítulos aquí de Mundo Innovación, el Mundo Ejecutivo, pero primero felicidades por lo que están lanzando y algún consejo final que quieras darle a la gente. Creo que hemos venido librando un tema de precio, de guerra de precios en el mundo de los tractocamiones, y más en el seminuevo, que creo que esa no es la respuesta. El transportista o el que va a empezar como transporte debe primero asegurar la calidad mecánica y estética de su unidad, obviamente todo el tema de documentación para que no tenga ningún problema con emplacamientos federales, etc. Y yo les diría, es el primer punto a considerar al comprar un tractocamión y ya después yo creo que sería el precio. Pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. Gracias.